Y nos conectamos al Facebook. Listo, Marcelo, estamos al aire. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en una sesión más de esto que hemos llamado el programa divino de las edades, hoy con un tema diferente, pero no menos importante, porque queremos seguir el recorrido del Arca del Pacto. Queremos ver qué es lo que sucedió con el Arca, precisamente porque tiene un recorrido de principio a fin que nos muestra realmente la obra de Dios en el tiempo, desde la ley hasta la gracia y hasta el final de los tiempos. Así que vamos esta tarde a recorrer el camino que el Arca del Pacto hizo, y vamos a comenzar entonces con lo que nosotros hoy podemos ver como el principio de esto, que es el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, el Arca del Testimonio, el Arca del Pacto de Jehová o de Yahvé, como en otras traducciones dice. Y veamos qué nos dice Éxodo 25, 10 al 22, cuando están frente al monte Sinaí, y Dios le da a Moisés el modelo de todo. Recuerdan que les dijo a Moisés: haz todo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. Es decir, le da el modelo y luego hay que hacerlo. Ustedes van a ver muchos modelos del Arca del Pacto, diferentes modelos, algunos más estilizados, otros más rústicos. Tenemos que comprender que no tenemos otra cosa más que la imaginación para hacerlo conforme a lo que las Escrituras dicen, porque el arca no está, no se ve, no existe, no sabemos dónde está, así que nadie puede decir la estoy viendo como para hacer un modelo igual. Así que veremos qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 25, 10 al 22. Hemos remarcado algunos detalles para que los tengan en cuenta para todo este recorrido. Y ustedes observarán que hay detalles en blanco, en azul, en amarillo y un poco más oscuro. Y vamos a ir viendo cuáles son los detalles de esto. Bien, quien quiera comenzar, Éxodo 25, 10 al 22. Harán pues un arca de madera incorruptible. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro. La cubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio de Alestab que te daré. Y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel los harás. Serán hechos
un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. Del propiciatorio mismo haréis subir los querubines sobre sus dos extremos. Y a causa del acto traidor, los querubines desplegarán las alas, cubriendo totalmente con ellas el propiciatorio, con sus rostros uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto traidor. Y dentro del arca pondrás el testimonio de Alestab que te daré. Y desde allí será conocido para ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que Alestab haya de ordenarte para los hijos de Israel. Gracias, hermana. Ustedes observarán que el arca del pacto tiene 3 piezas. El arca, que era una caja. Esta misma palabra arca es la que se usa en Génesis cuando habla del ataúd de José. Es la misma palabra. Y ustedes verán que es una caja rectangular de madera de acacia, de madera incorruptible, dice. Otras dicen de madera de acacia, otras dicen de madera de sitim. La madera de sitim no es una clase de madera, sino del lugar. Sitim significa bosque de acacias y eso no significa que no hubiese acacias en todas partes, así que la madera era bastante fácil de encontrar, pero era madera incorruptible. No voy a entrar en muchos detalles, pero estaba cubierta de oro. Eso nos habla del Señor Jesús. Las varas, unas varas largas que eran para llevar, para poner sobre los hombros de los sacerdotes, y 4 sacerdotes tenían que llevarla, 4 levitas tenían que llevarla, aquellos que estaban destinados para esto. Y el propiciatorio en sí era una pieza aparte que estaba sobre este arca. Entonces dice, pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto traidor. Muchas veces quizás no logramos entender la magnitud de esto, pero sospechamos que tiene algo que ver estos 2 querubines enfrentados, pero mirando hacia abajo, hacia la ley, porque recuerden que dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Tiene que ver sospechamos que tiene que ver con un conflicto, con el conflicto primero que hubo en los cielos antes de la creación de la tierra. Sospechamos que tiene algo que ver con eso, así que podemos luego discutirlo también. Y verán ustedes que entre los 2 querubines, con las alas extendidas, haciendo sombra sobre ellas, se manifestaba lo que los teólogos llaman la Shekinah, o la presencia, el resplandor de la presencia de Dios. Y desde allí se manifestaba el Señor. Y las varas estaban hechas para no ser sacadas. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Pablo, y esto es el tabernáculo original, cómo estaba dispuesto el tabernáculo original. Pero miren el detalle que habla Pablo en Hebreos 9, 10 al 22. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Beatriz. Yo puedo leer en su lugar, Marcel. Lee, me parece bien. Hebreos 9, 10 al 22. Porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro,
la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Bien, inicialmente, entonces vemos que según nos dice el apóstol Pablo, que conocía muy bien su historia, verán ustedes que tras el segundo velo en el lugar santísimo estaba el incensario de oro y el arca del pacto. Y estaba el propiciatorio. El detalle es, dice, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, porque es como que lo deja en suspenso, ¿sí? Vamos a ver qué es el propiciatorio. Vamos a ver primero qué es el propiciatorio, porque esto nos va a llevar hacia donde el Señor mismo nos va guiando en los tiempos, ¿no? En este programa divino, nos va a llevar hasta desembocar en el lugar que Él quiere que nosotros podamos comprender. El propiciatorio, esa cubierta del arca, era llamada caporet, cubierta que está relacionada con la palabra kafar, cubrir, que a su vez está relacionada con Génesis 6:14, cubrir con brea, con los significados de expiación, reconciliación, condonar, aplacar y por último, cancelar. Hay una relación que cubrir tiene que ver con hacer expiación. Y esta palabra caporet, que es también en la Septuaginta, es en el griego llamada hilasterion, es la palabra hacer expiación que se usa también en el Nuevo Pacto. Esa madera incorruptible con la que se había hecho el arca, la madera de acacia. Algunas versiones dicen madera de sitim, otras dicen madera de acacia. En nuestra traducción dice madera incorruptible, sin entrar en el detalle de qué madera era. Y ustedes observan allí que Pablo deja hasta ahí. Y más de ahí no quiere hablar porque él quiere ir más adelante. Él ya quiere dejar las sombras para ir a la sustancia. Así que considero que hasta ahí Pablo dice de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. En mi consideración personal creo que es porque él quiere ir más adelante, ya no quiere quedarse hablando de las sombras, sino ir más adelante a las sustancias de las cosas. Ahora vamos a comenzar el recorrido. Recuerden ustedes que esto es frente al monte Sinaí, donde a Moisés se le dan todos los detalles para que comience la construcción del tabernáculo y de todo el mobiliario que había dentro del tabernáculo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta peregrinación por el desierto, 40 años. No vamos a leer todo Números 33, porque allí ustedes pueden encontrar todo el recorrido que Israel hace y, por supuesto, el arca en medio de ellos. De ahí comienza, de ahí sigue hasta el Jordán, y aquí vamos a encontrar algunos detalles muy lindos en el cruce del Jordán. Si alguien quiere leer, por favor, Josué 3, Josué 3:4 creo que es, dice, pero haya entre vosotros y ella una distancia medida de 2000 codos. No os acerquéis a ella para que sepáis el camino que habéis de andar, porque
nunca pasaréis por este camino antes del día. Y ahí tienen ustedes la palabra 2000, y van a encontrar también allí en la Biblia textual, en la nota 186, en Josué 3, 1 al 4, que da estos detalles, y van a ver ustedes que dice en la nota 186, la frase como 2000 codos, esto es 2000 años, define la presente edad desde que Cristo, como el arca del testimonio, entró al cielo seguido por Israel. Y esto pueden encontrar en Juan 13, 30 y 36, lo cual lo vamos a leer al final. Y verán ustedes que le da algunos detalles también para poder cruzar. Recuerden ustedes que cuando llega Israel con el arca, era primavera, y el Jordán, cuando comienzan todos los deshielos allí por el monte Hebrón, el Jordán se desborda y llega a medir unos 1500 metros de ancho en sus bordes, en sus desbordamientos. Así que era el tiempo para el tiempo más difícil de pasar. Sin embargo, él le dice que el arca vaya adelante una distancia medida. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la distancia medida? ¿Por qué especifica una distancia medida de 2000 codos? Bien, para que fueran exactos. ¿Por qué? Y esto tiene también una connotación con nuestro tiempo. 2000 años no son los 2000 años que nosotros tenemos en los distintos calendarios que hay en el mundo, sino que son 2000 años del calendario bíblico, del calendario que Dios estableció, la medida exacta, la medida justa de los tiempos que Dios estableció. Entonces, con toda la confusión que hay en el mundo, con el tema de los calendarios, que a algunos les faltan días, que a otros se los han quitado, toda esta confusión que hay, nos lleva a que muchas veces no tenemos ni idea ni del día que vivimos. Sin embargo, la medida exacta de esos 2000 años son mediante el calendario bíblico, el calendario del Señor. Él marca, dice, una distancia medida, exacta, justa de 2000 codos. El arca tenía que avanzar. Cuando llegaran los 2000 codos se detenía y el pueblo tenía que comenzar a andar, ni bien el arca comenzara a andar. Y ni bien los sacerdotes ponían los pies en el agua, el río Jordán se iba a abrir, pero esa apertura no era igual que la apertura del Mar Rojo, donde quedaban dos paredes de agua, sino que en el Jordán se detenía de un lado cuando venía bajando y del otro el agua seguía corriendo. Así que se formaba una pared de un lado, pero del otro lado el Jordán iba quedando vacío a medida que iba corriendo el agua. Fíjense ustedes las maravillas de Dios en ese momento. Tanto yo considero que el pueblo de Israel se estaría maravillando de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, tanto como cuando se maravilló en el cruce del Mar Rojo, para poder entrar a su tierra prometida. Vamos a ver entonces, ahí estamos en el Jordán, vamos hacia Jericó. En Jericó tenemos allí en el capítulo 6, ustedes recuerdan, el arca está con el pueblo, 6 días están caminando alrededor de los muros de Jericó, haciendo un círculo alrededor del muro de Jericó, tocando el shofar o tocando el yobel, que es el jubileo, es una trompeta de cuerno de carnero, pero de un sonido más agudo, que es el yobel, y así iba sonando 6 días de la semana, y el pueblo daba toda la vuelta, formaba un círculo alrededor de Jericó,
y se iban al campamento. Así durante 6 días. Y en el 7º día, el arca, junto con todo el pueblo, da la vuelta 7 veces y al final, bueno, todos conocen la historia, al sonar del cuerno y al sonar de los gritos del pueblo, los muros caen. Así que allí tenemos el Jericó. Y de Jericó vamos al monte Ebal, en Josué 9. Allí tenemos un mapa del monte Ebal, y ustedes ven el relato en Josué 9, donde Josué va a hacer exactamente lo que Moisés le había dicho. La mitad del pueblo, allí está señalado el monte Ebal, con una flecha, y de frente está el monte Gerizim, o el monte de la bendición, y del otro el monte de la maldición. La mitad del pueblo, el arca estaba allí en la mitad, y la mitad del pueblo sobre el monte Gerizim, la mitad del pueblo sobre el monte Ebal. Unos pronunciaban la bendición y otros pronunciaban la maldición. Los que estaban en Gerizim pronunciaban la bendición, y los que estaban en Ebal pronunciaban la maldición. Y ese valle que ustedes ven entre los dos montes hacía de caja acústica para que se escucharan los dos, las voces de los dos grupos, mitad del pueblo de un lado y la mitad del pueblo del otro. Entonces ustedes pueden ver que el arca llega ahí. Vamos entonces un poquito más adelante y vamos a ver qué nos dice las escrituras en Josué 24:33. Pusimos Gabá con un signo de pregunta porque está muy confuso a ver si realmente está allí, pero vamos a leer Josué 24:33, por favor, quien quiera leérmelo, por favor. Dice, perdón, Josué 24:33. Dice, Eleazar ben Aarón también murió y fue sepultado en la colina de su hijo, Fines, que le había sido dada en la serranía de Efraín. Aquel día los hijos de Israel tomaron el arca de Dios en medio de ellos, y Fines fue sacerdote en lugar de su padre Eleazar hasta que murió. Fue enterrado en su propio lugar de Gaba. Y los hijos de Israel se retiraron cada uno a su lugar y a su propia ciudad. Muchas gracias, hermano. Ustedes observarán entonces, ya ha muerto Moisés, ahora murió Josué, muere el hijo de Aarón, y ahora ocupa su lugar el otro hijo de Aarón, como diciendo, se termina una era y comienza la otra. Y así, y ahí vamos a Betel, vamos a ver qué pasa en Betel. Jueces 20:27, por favor, ¿quién me lo puede leer? Jueces 20:27 dice: y consultaron los hijos de Israel a Yahvé, pues el arca del pacto de Dios estaba allí por aquellos días. Y Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, oficiaba ante ella en aquel tiempo, diciendo: ¿entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y dijo Yahvé: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Gracias. Verán ustedes, bueno, Betel tiene una historia desde Abraham, cuando Abraham hace un altar en aquel lugar. Después Jacob lo llama Betel porque Betel significa casa de Dios, y allí tiene esa visión de los ángeles subiendo y bajando. Y aquí tenemos ahora un problema entre las mismas tribus de Israel, donde ha habido un asesinato, descuartizan, el levita descuartiza a su concubina por causa del asesinato, la corta en 12 pedazos, la envía a todas las tribus, y se arma un revuelo impresionante,
y allí está ubicada el arca. Y de ahí vamos a Silo. 1 Samuel 3:3, por favor. Sí, hermano. 1 Samuel 3:3. Pero aún no se había apagado la lámpara de Elohim, y estando Samuel acostado en la casa de Yahvé, en la cual estaba el arca de Elohim. Muy bien. Entonces vemos allí que estaba aquella tienda, aquel tabernáculo en Silo, y allí estaba guardada el arca, allí estaba Samuel delante del arca, cuando es llamado Samuel al ministerio como último de los jueces y primero de los, o llamado como profeta en Israel. Y de ahí tenemos un problema, porque el arca se la llevan los filisteos, y ahora el arca va a estar con los filisteos. Vean ustedes, los filisteos tomaron el arca de Elohim y la llevaron de Ebenezer a Asdod, 1 Samuel 5:1. ¿Dónde es Ebenezer? Ebenezer es un pueblo de Efraín cercano a Afec, al lado del cual acamparon los israelitas antes de perder una batalla con los filisteos, 1 Samuel 4:1. Estos enemigos de Israel capturaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a su ciudad Asdod, 1 Samuel 5:1. Más adelante Dios le dio la victoria a Israel sobre los filisteos. Samuel entonces tomó una piedra y la puso como recordatorio de la ocasión, llamándola Ebenezer, la piedra de ayuda, 1 Samuel 7:12. ¿Alguien que me pueda leer, por favor, 1 Samuel 5:1, 8 y 10? Un pueblo de Efraín cercano a Afec, al lado del cual acamparon los israelitas antes de perder una batalla con los filisteos. Estos enemigos de Israel capturaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a su ciudad Asdod. Es 1 Samuel 5:1. Segundo, más adelante Dios le dio la victoria a Israel sobre los filisteos. Samuel entonces tomó una piedra y la puso como recordatorio de la ocasión, llamándola Ebenezer, la piedra de la ayuda. 1 Samuel 7:12. 5, faltaría el 8 y el 10 del capítulo 5. Es el 8 y el 10, del 8 al 10. El 8 y el 10, separados. Ok, 1 Samuel 5:8. Y convocaron a todos los sátrapas de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, que el arca del Elohim de Israel sea trasladada a Gad, e hicieron trasladar el arca del Elohim de Israel. Y el 10 dice, entonces enviaron el arca de Jah Elohim a Ecrón, y cuando el arca de Jah Elohim llegó a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han traído el arca del Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Bien. Mientras el arca estuvo allí entre los filisteos, hizo un verdadero juicio de castigo, ¿sí?, sobre los filisteos. Primero por habérsela llevado y después porque el arca no les pertenecía a ellos, así que ellos tuvieron tumores, hasta tuvieron hemorroides, imagínense todo el tiempo sin poder sentarse, estar parados o acostados, porque de otra forma no podían estar. La meten al templo del dios Dagón. Dagón queda postrado delante del arca. Bueno, un montón de cosas que pasan allí, y entonces deciden que el arca tiene que salir porque ellos están sufriendo mucho. Y allí está con los filisteos.
después los filisteos la dejan o la llevan, ¿se acuerdan ustedes? La ponen en un carro nuevo con 2 vacas y encierran los terneros en el establo y dicen, si las vacas van para el lado contrario de donde están los terneros, entonces Dios ha hecho todo esto. Y si no, bueno, si no, no sabemos qué ha pasado. Primera de Samuel 6:14, por favor. Leo. Y el carro llegó al campo de Josué de Semita y se detuvo allí, donde había una gran piedra. Ellos entonces partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Muchas gracias. Ustedes están viendo allí en el mapa entonces donde está ubicado Bet-Semes. De Bet-Semes el arca va a Kiriat Jearim y allí está 20 años. A ver qué dice Primera de Samuel 7, 1 al 2. Primera de Samuel 7, 1 al 2. Dice, fueron entonces los hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yahvé a la serranía y la colocaron en casa de Abinadab y consagraron a Eleazar su hijo para que la guardara en el arca de Yahvé. Desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, pasaron muchos días, llegaron a ser 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Yahvé. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros a los dioses extraños y a Astarot, y preparad vuestro corazón para Yahvé, servidle solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Yahvé. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yahvé. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Yahvé, y ayunaron aquel día allí. Y dijeron, hemos pecado contra Yahvé. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Muy bien, muchas gracias. Ven, entonces allí está 20 años en Kiriat Jearim. Por supuesto, ya vamos a ver cómo cuando viene David, él la traslada a Jerusalén. Vamos a ver entonces qué sucedió cuando es trasladada de Kiriat Jearim. Mientras es trasladada en un carro nuevo, lamentablemente David o no se enteró de cómo tenía que llevar el arca o la quiso llevar a su manera. De todas formas la llevaba a su manera, no como Dios lo había ordenado, porque tenía que ir sobre el hombro de 4 de los sacerdotes autorizados para llevarlo. Sin embargo, él pone un carro nuevo, todo muy bonito, pero cuando se mueve el arca, se va a caer, y ahí o que iban en el carro, llevando el carro, extiende su mano para que no se caiga el arca y queda fulminado allí, muerto. Entonces David pone aquel lugar Pérez Usa. Entonces se detiene en la casa de Obed Edom y vamos a ver qué nos dice segunda de Samuel 6:11, cuando en la casa de Obed Edom el arca está 3 meses. Y el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su casa. Bueno, algunos traducen Obed-edom como siervo de Edom,
porque Obed significa siervo o sirviente. Entonces algunos dicen, ¿cómo puede ser que el arca haya bendecido la casa de un edomita? Pero tenemos que recordar que Edom simplemente significa rojo y no tiene por qué ser un edomita. Rojo, entonces, no tenía por qué ser sencillamente un edomita, sino del pueblo de Israel, con la connotación de siervo rojo, podría ser inclusive. Y ustedes verán entonces que pudo haber sido bendecido por su corazón, por su comportamiento, por ser justo delante de Dios. Vamos a ver entonces, de ahí es llevada por David a Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice 2 Samuel 6, 16 y 17. Segunda de Samuel 6, 16. Y cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Yahvé, lo despreció en su corazón. Llevaron pues el arca de Yahvé y la sentaron en su lugar, en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo elevar holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Gracias. Este monte Moriah es donde iba a estar el primer templo, donde Salomón iba a construir el primer templo, y este monte Moriah fue donde precisamente Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo, subió al monte y Dios hizo provisión, le proveyó un carnero en lugar de su hijo. Entonces Moriah es el monte del maestro, el lugar donde dice Dios es nuestro maestro, de allí la palabra Moriah. Y cuando, recuerden ustedes, Yahvé será visto, ¿sí? Es el lugar ahí cercano donde fue la crucifixión fuera del campamento. Monte Moriah y futuro lugar del templo, un lugar muy disputado también hoy mismo. Entonces verán ustedes cómo David la traslada y lo pone en tiendas, y ahí queda hasta que se construye el primer templo. Ahora, Segunda de Crónicas 5, 1 al 10, por favor. Segunda de Crónicas 5, 1 al 10. Y acabada la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé, metió Salomón los objetos que su padre David había consagrado, la plata, el oro y todos los utensilios, y los depositó en la tesorería de la casa de Elohim. Después Salomón hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca del pacto de Yahvé desde la ciudad de David, la cual es Sion. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey en la solemnidad del mes séptimo. Y cuando todos los ancianos de Israel llegaron, los levitas alzaron el arca. Y subieron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que había dentro de la tienda. Y los sacerdotes, los levitas, los subieron. Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que se había reunido con él, estuvieron delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que no pudieron ser contados ni calculados por su gran cantidad. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Yahvé en su lugar, en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extienden las alas
sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubren por encima el arca y sus varas. Aunque las varas eran tan largas que los extremos de las varas se dejaban ver desde el arca frente al santuario interior, pero no podían verse desde afuera, y así están hasta hoy. Dentro del arca no había sino las 2 tablas de Moisés que había puesto allí en Horeb, donde Yahvé había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Gracias, hermanos. Ustedes verán allí algunos detalles como que todo lo que había en el tabernáculo original fue introducido a este primer templo que ustedes están viendo allí. Y también verán ustedes que las varas eran tan largas que se veían a uno y otro lado del velo, es decir, desde la segunda parte, desde el lugar santo, se podían ver la punta de las varas en el lugar santísimo, pero no se veía el arca. Y ya ahí no estaba el incensario, sino que estaba el arca solo. Y dentro del arca solamente habían quedado para esta altura solamente las 2 tablas, ya no estaba ni la vara de Aarón, ni aquella vasija de oro con el maná. Estaba solamente las dos arcas, las 2 tablas, perdón. Nosotros queremos mostrarle aquí, porque aquí comienza la cuestión de la historia. Ustedes observarán el templo y observarán el lugar más alto, que es donde estaría el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando ustedes ven las medidas del templo, verán que es mucho más grande que el tabernáculo, precisamente porque hay 2 columnas en el frente que, si uno las mira, hay 2 columnas, allí están señaladas. Hay 2 columnas de bronce altas, allí tienen las medidas. Parece que cuando uno va a entrar al templo, esas dos columnas no tuviesen ningún sentido allí, porque no sostienen nada, simplemente están allí al frente. Pero esas 2 columnas están, si ustedes ven en el capítulo 3 de Segunda de Crónicas 2:17, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 17, que dice: y emplazó las columnas frente al santuario, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Jaquín y la de la izquierda Boaz. Estas 2 columnas tienen 2 capiteles o 2 cabezas, son huecas, están llenas de arena. Esos 2 capiteles, esas 2 cabezas, vistas desde afuera, miden unos 5 codos. Y estas medidas que tiene ahí de 5 codos están llenas de arena, pero nadie sabe realmente a ciencia cierta para qué están, porque no todo el mundo sabía esto. Les cuento este detalle. Cuando Salomón va a construir la casa del bosque y va a construir este templo, cuando Dios le da la orden para que construya el templo, él hace una alianza con el rey de Egipto, casándose con su hija. En ese tiempo, los egipcios tenían el más grande sistema de palancas. Recuerdan ustedes que ellos han hecho enormes pirámides, levantando piedras enormes que no se sabe ni siquiera cómo, pero ellos tenían unos sistemas de palancas y unos sistemas hidráulicos hechos con arena, y ese sistema hacía que pudiesen mover casi cualquier objeto. Cuando hace alianza, la palabra alianza tiene que ver con un pacto entre dos partes.
ese pacto entre dos partes, en muchas oportunidades tiene que ver con algo secreto, como un código que queda entre dos familias. Cuando hace pacto con el rey de Egipto por medio de casamiento con su hija, trae a su hija, pero no la trae precisamente a su casa hasta que no construyera el templo. Hay un secreto allí, y ustedes pueden observar ahí en el esquema que tenemos, que hay un sistema de palancas que va por debajo de este templo, que activa una trampa en el lugar santísimo, una piedra, una roca cuadrada que activa una trampa por medio del cual se puede bajar o se puede ocultar, activando este sistema de palancas. Activando este sistema de palancas se puede bajar el arca y se puede bajar la menorá y todas las cosas de oro. De hecho, ustedes observarán que cuando más adelante Nabuzaradán invade, entra al templo, no van a encontrar absolutamente nada. Ahora voy a mostrarles lo que sucede en este tiempo, pero antes de esto, cuando se construye el primer templo y se hace todo este sistema, recuerden ustedes que dice la Biblia que trabajaban de noche, es decir, que era tan secreto todo esto que no toda la gente sabía lo que se estaba haciendo, solo los sacerdotes tenían este conocimiento, porque este conocimiento, recuerden ustedes que esto iba pasando de generación en generación, pero era un secreto que había allí, pero se tenía que pasar de generación en generación, porque si un día llegase a haber una invasión, tenían que esconder estas cosas. Ahora, tenemos algunos detalles que por supuesto están un poco escondidos y no logramos verlos con claridad, pero sí sabemos que esas dos columnas que estaban allí, que una se llamaba Hakim, esa tenía que ver con, algunos traductores o muchos traductores dicen él establecerá o él establece, pero tiene que ver con establecimiento, como estabilidad, la palabra Hakim. Y después la izquierda, que es la que se llamaba Boaz, tiene que ver con fuerza, aunque los traductores lo ponen como él es nuestra fuerza o él es el que nos esfuerza, pero en realidad tiene que ver con fuerza. Y estos nombres tienen que ver con la actividad, el propósito que cada una de las columnas tenía. Van a ver ustedes en el relato, en el tiempo de Nabuzaradán, cuando la invasión, estas columnas, el gapitel medía 5 codos, pero cuando ellos entran y hacen la medida, tenía 3 codos. ¿Dónde están los 2 codos faltantes? ¿Dónde está esa parte? Esa parte estaba introducida al soltar la arena, esas dos cabezas bajan esa medida, quedando desde afuera solamente 3 codos, o viéndose solamente 3 codos. Los otros 2 codos estaban dentro de las columnas, pues las columnas eran huecas y estaban llenas de arena. Esto lo pueden ver algunos maestros que tienen algunos videos que los pueden llegar a ver mucho mejor, inclusive lo pueden relatar hasta mucho mejor que yo, y pueden ver ustedes todo el sistema de trampas que había allí.
Pero no me quiero adelantar, porque antes de esto, les quiero contar la historia de Jeroboam y Sisac, rey de Egipto. Sisac, que era un príncipe libio que fundó la dinastía 22 de Egipto, a la que se lo llamó Sesong I, dio refugio a Jeroboam cuando huyó de Salomón. Jeroboam huyó de Salomón cuando Salomón lo quiso matar. Entonces, tenemos el primer templo, tenemos toda la disposición allí de los utensilios, del mobiliario, tenemos esas dos columnas, pero vamos un poquito más adelante. Salomón ya había comenzado su decadencia espiritual, quiere asesinar, quiere matar a Jeroboam. Jeroboam huye, y esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 11:40. No lo tengo en las láminas, así que si alguien me lo puede leer. Primera de Reyes 11:40, por favor. Salomón procuró entonces matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ustedes observarán entonces que Jeroboam huye a Egipto, Sisac, rey de Egipto, le da asilo. Es muy probable, recuerden ustedes que todo el mundo conocía el arca del pacto, el testimonio, el propiciatorio. Todo el mundo sabía que donde ese arca estuviera, todas las naciones idólatras, todas las naciones buscaban siempre objetos que tuviesen algún tipo de poder. Así que todas las naciones deseaban tener ese objeto. El objeto más deseado en ese tiempo era el arca del pacto. Jeroboam está en Egipto, probablemente habla con Sisac acerca del mobiliario del templo, de las riquezas que había, de todos los objetos que había, y probablemente también le menciona el arca del pacto. Verán ustedes, al 5º año de Roboam está reinando en Judá, al 5º año de Roboam, Sisac invade Israel y se lleva los tesoros del templo. Primera de Reyes 14, 25 y 26, y alguien que me lea Segunda de Crónicas 12, 2 al 12. Primera de Reyes 14, 25 y 26, y luego Segunda de Reyes 12, 2 al 12. Primera de Reyes. Perdón. Perdón. Yo leo primero. ¿Sí? Primera Reyes 14, 25 y 26. En el año 5º del reinado de Roboam, aconteció que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. Se lo llevó todo, incluso todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Segunda de Crónicas 12, 2 al 12, otro que lea. Segunda de Crónicas 12. 2 al 12. 2 al 12. Un momentito, por favor. Verán Segunda de ustedes Crónicas allí, 2 al 12 tenemos. sí, verán ustedes allí Dice, que no se lleva todo. y añadió Huram, bendito sea Yahvé, Elohim de Israel, que hizo los cielos y la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de discreción y entendimiento, que ha de construir una casa para Yahvé y una casa para su reino.
Yo pues te envío a Urán-Abí, hombre Perdón, hábil y perdón, entendido. Beatriz. Segunda de Reyes 12, Es 2 Segunda de Reyes. al 12. Ay, Segunda de Reyes, aleluya. no, perdón. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 12, 2 al 12. Segunda de Crónicas 12. 2 al 12. Aquí la tengo. Bien. Del 2 al 12. 12 del 2 al 2 12. al 12. Y por cuanto se había rebelado contra Yahvé en el año 5 del rey Roboam, sucedió que Sisar, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros de guerra y 60,000 jinetes. El ejército de libios, suquienos y etíopes que venían con él desde Egipto era innumerable, y conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías fue a Roboam y a los príncipes de Judá, pues se habían reunido en Jerusalén a causa de Sisac, y le dijo: así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado, yo también os abandono en manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Y cuando Yahvé vio que se había humillado, la palabra de Yahvé fue a Semaías diciendo: se ha humillado, por lo que no los destruiré, sino que les daré cierta escapatoria, y mi ira no será derramada en Jerusalén, pero serán sus siervos, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, y se llevó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real. Se apoderó de todo, llevándose también los escudos de oro que había hecho Salomón. Y el rey Roboam hizo en el lugar escudos de bronce y los puso a cargo de los capitanes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa real. Y siempre que el rey iba a la casa de Yahvé, la guardia los portaba, pero después los volvía a traer a la cámara de la guardia. Cuando se humilló, la ira de Yahvé se apartó de él, de manera que no lo destruyó de todo. Pero aún en Judá quedaban buenas cosas. Muy bien, ustedes verán entonces que en ese tiempo, Sisac se lleva todos los tesoros, pero ¿qué pasó con el arca? Porque si dice que se llevó todos los tesoros, entonces significa que todo lo que había en la casa de Yahvé se había llevado todo. Sin embargo, tenemos allí una pista, porque dice que cuando se humilló, la ira de Yahvé se apartó de él, de manera que no lo destruyó todo, porque aún en Judá quedaban buenas cosas. Entonces, Dios puso un freno en aquel momento para que el arca y probablemente la menorá no se la llevaran. ¿Por qué? Porque tenemos otra pista. Vamos a ver en 2 de Crónicas 35:3. Recuerdan ustedes que después pasa el tiempo, hay varios reyes y llegamos hasta Josías, un rey que caminó conforme a la voluntad de Dios, aunque al final fue desobediente, pero veamos qué dice 2 de Crónicas 35:3, por favor. Segunda de Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que enseñaban en todo Israel, los que estaban santificados para Yahvé: poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón ben David, rey de Israel. Ya no la cargaréis más a hombros, y servid a Yahvé vuestro Elohim y a su pueblo Israel. Muy bien, por lo que nos dice las Escrituras, cuando Sisac atacó, aparentemente no sabemos dónde, pero el arca no estaba en el templo, por eso no se la pudo llevar, o bien
fue escondida en el momento del ataque. No lo sabemos bien, no sabemos bien qué pasó, si el arca fue escondida en este momento o fue escondida más adelante, pero la cuestión es que Josías dice, vuelvan a llevar el arca al lugar de la casa que Salomón había construido. Así que el arca vuelve a su lugar después de este ataque. Por lo que vemos, Dios tuvo misericordia y no, este rey no se lo pudo llevar. Vamos a ver un poco más adelante. Allí tienen ustedes las columnas del templo. Ven ustedes que los capiteles miden 5 codos cuando están colocadas allí, pero luego en el ataque, cuando Nabuzaradán entra ya para destruir todo, pasa de medir 5 codos a medir 3 codos esa cabeza de las columnas, y ustedes verán que la columna en sí medía 18 codos, más los 5 del capitel que se veían. Esos 5 luego se reducen a 3, porque cuando se relata o se dan los detalles de las cosas que los babilonios se llevaban, no van a ver ustedes que faltan esos 2 codos. Pero resulta que entre toda la cuenta no pudieron llevarse ni la menorá, ni el altar del incienso, ni el arca, ni nada por el estilo. ¿Qué habrá pasado allí? Bueno, este sistema de palancas que estaba por debajo del templo tenía cuatro piedras debajo de donde estaba el arca apoyada, 4 piedras donde tenían que subirse 4 sacerdotes y activaban una especie de trampa de arena. Esa piedra era elevada de manera que luego pudiesen bajar todas las cosas y esa piedra volvía a su lugar por medio de la otra columna. Van a ver ustedes entonces que cuando vamos al segundo templo, según los historiadores, verán ustedes allí que cuando Cneo Pompeyo en el año 63 entra a Jerusalén, al primer lugar donde va, como vino Sisac, como vino Nabuzaradán, ahora también Pompeyo, este general romano, según Tácito, dice, Cneo Pompeyo fue el primer romano que logró sujetar a los judíos y entrar en el templo con el derecho que le daba la victoria. De ahí partió la noticia de que en su interior no había imagen alguna. El santuario estaba vacío y que sus doctrinas, miren lo que dice un pagano, y que sus doctrinas eran un arcano sin fundamento. Tras destruir las murallas de Jerusalén, permaneció en pie el templo. Recuerdan que el templo fue destruido recién bajo el general Tito en el año 70. Pero primero entraron al templo y en el templo no había nada. El templo estaba vacío. Así que imagínense que desde el tiempo antes o instantes antes de que Nabuzaradán entrara para destruir todo, el arca fue escondida y a partir de allí del arca no se supo absolutamente nada. Miren ustedes esto. Ahora les voy a mostrar, miren esta imagen. Háganse esta imagen. Observen.
Dice Juan 20, 11 al 13. Pero María se había quedado afuera frente al sepulcro llorando, y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles con vestiduras blancas sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo del Señor Jesús. Y ustedes observen esta imagen. Imagínense que todo el pueblo de Israel sabía y tenía la imagen de lo que era el arca, ¿sí? Dos querubines, uno a un lado y el otro al otro, uno a la cabeza y el otro a los pies, y esta imagen que ve allí, pero el cuerpo del Señor Jesús no está. Vean ustedes la imagen. Imagínense que alguien que conoce lo que era el arca entra a un lugar semioscuro, pero ve esta imagen. ¿Y cuál es la primera imagen que a ustedes se les viene? El arca. ¿Qué pasó allí? Vamos a ver. Tenemos aquí algunos detalles para poder entender lo que es el antes y lo que es el después. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, se relata que no pudieron celebrar las Pascuas en el primer mes, en el mes Aviv, que es el primer mes del calendario. Entonces la van a celebrar el segundo. Pero antes, dice en el verso 19, Ezequías oró por ellos diciendo: Yahvé, que es bueno, haga propiciación a todo aquel que ha dispuesto su corazón para buscar a Jah Elohim, un tema de corazón, el Elohim a Yahvé, el Elohim de sus padres, aunque no lo haga conforme a la purificación del santuario. ¿Recuerdan ustedes entonces que el sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por su propio pecado y por el pecado, primero por su propio pecado, luego por el pecado del pueblo? Derramaba sobre el lado este del arca, o sea, del propiciatorio, con su dedo derramaba sangre y allí quedaba cubierto el pecado. Este propiciatorio significa detener la ira. Detener la ira, apaciguar la ira. Entonces la ira de Dios, recuerdan ustedes que el Salmo 7 dice que la ira de Dios está sobre el impío todo el día. Esto significa que en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, entraba el sacerdote y hacía expiación por su pecado y por el pecado del pueblo, poniendo con su dedo pulgar sangre sobre el propiciatorio en el lado este. Esto tenía que hacerlo cada año, y como ustedes verán, el apóstol Pablo dice que este sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Pero venido el sacerdote según el orden de Melquisedec, no solo detiene la ira, sino que quita la ira, apacigua la ira, se pone como propiciación o está como propiciación del pecado del pueblo de una vez y para siempre. Ustedes verán allí en Lucas 18 este relato que nos muestra la diferencia entre un antes y un después. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o aún como este publicano. Imagínense, el publicano estaba al lado de él y lo está señalando, ¿sí?
o aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero, el adversativo, pero, el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio, es decir, favoréceme, sé propicio, actúa a mi favor, a mi pecador. Os digo, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Imagínense ustedes este hombre humillado que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, le dice, sé propicio, tené misericordia de mí, porque ese propiciatorio que estaba allí también se lo llama el trono de la misericordia, porque Dios tenía misericordia de su pueblo de año en año, pero alguien tenía que interceder por él mismo y por el pueblo, hasta que vino el Señor Jesús, que es la propiciación por nuestro pecado, que fue puesto por propiciación por nuestro pecado, y de una vez para siempre Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia hemos sido salvados. Pero este hombre, el publicano, tiene que orar, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Yo les explico esto hoy. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, no tenemos que orar así porque ya Él ha sido propicio a nosotros, ya tuvo misericordia de nosotros, su gracia nos alcanzó, su gracia nos salvó. Entonces nosotros no tenemos que orar así, porque si no estaríamos diciendo que Dios no ha sido propicio a nosotros. Sin embargo, Dios sí ya ha propiciado a favor de nosotros. Miren ustedes. Primera de Juan 2, 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, Parácletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasó, mis queridos hermanos? En el tiempo de Jeremías, Jeremías recibe esta palabra, pero fíjense que al mismo tiempo en que Jeremías estaba recibiendo esta palabra, Ezequiel, estando cuando se llevan al primer grupo, entre ellos está Ezequiel allí en Babilonia, Jeremías dice, y sucederá que cuando os haya multiplicado e incrementado en la tierra en aquellos días, dice Yahvé, no hablarán ya del arca del pacto de Yahvé, ni les vendrá al pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. Recibe esta palabra y probablemente después que recibe esta palabra, Jeremías, siendo sacerdote, tiene que ocultar el arca porque la invasión ya era inminente. Recuerden ustedes, comienza el asedio, están 2 años asediando, cercan Jerusalén y luego con esas catapultas que lanzaban enormes piedras, abren una brecha en el muro y cuando ya la invasión es inminente, Jeremías recibe la orden de ocultar junto con otros 4 sacerdotes, ocultar ocultar el arca, la menorá, el altar del incienso, todos los utensilios de oro, ocultarlos de una vez y para siempre.
En segunda de Macabeos se relata esta historia, ustedes la pueden ver, como Jeremías dice que Jeremías recibió por revelación. Yo creo que todos los sacerdotes tenían ese código, ¿sí? Ese secreto que pasaba de generación en generación hasta que un día viniese una invasión o pudiese venir una invasión, y sabían ellos cómo activar el sistema de palancas y cómo hacer para ocultar el arca. Y Jeremías lo sabía, lo supo y lo hizo en el momento justo. Pero ustedes observarán que Ezequiel recibe una visión. Cuando tiene que ocultar el arca, dice Ezequiel 10, 18 y 19, entonces la gloria de Yahvé se retiró de sobre el umbral de la casa y quedó sobre los querubines. Cuando los querubines partieron, desplegaron sus alas y ante mis propios ojos se remontaron de la casa, se remontaron de la tierra junto con las ruedas y se mantuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé. Y la gloria de Yahvé y la gloria del Elohim de Israel estaba sobre ellos. Ustedes observarán entonces allí cómo cuando el arca está siendo ocultada, Ezequiel recibe esta visión y la gloria de Yahvé se está retirando del arca. Se está retirando de la casa. Tenemos allí en Romanos 3, alguien que me pueda leer Juan 20, 11 al 13, por favor. Juan 20, 11 al 13. Juan Pero 20, se había del quedado 11 al... fuera, frente al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se agachó a mirar dentro del sepulcro. Y ve a 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. ¿Hasta aquí versículo? Al 13. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Les dice: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bien, ahora bien, ustedes observan allí, esa es la imagen que María ve, ¿sí? La propiciación, ¿sí? En ese momento se ve la imagen de la propiciación, el cumplimiento de la propiciación. Pero vean ustedes conmigo, por favor, que lo quiero hilvanar con otro pasaje. Alguien que me pueda leer Juan 13, 35 y 36, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. ¿Ven ustedes? A donde voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Es decir, hay 2000 años de diferencia desde el momento en que Él es puesto como propiciación hasta que aparezca por segunda vez. Y verán ustedes en Romanos 3, 21 al 26, si alguien me lo puede leer, por favor. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, por cuanto no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios.
21 al 26, por favor. Perdón. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia y a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Ven ustedes? A quien Dios exhibió. ¿Dónde lo exhibió? Como propiciación, y la primera que lo vio fue María. Lo exhibió allí en su crucifixión. Primero estaba siendo el propiciador de un nuevo pacto y fue exhibido como propiciación cuando María lo ve, cuando María ve esa imagen allí entre los dos ángeles, pero el cuerpo de él ya no estaba. Así, mis queridos hermanos, les he traído hasta aquí para mostrarles que primero, hubo casi 500 años en que los sacerdotes sabían que el lugar santísimo no había nada. Que en el mismo momento en que el Señor muere, el velo es rasgado en dos. Recuerden que nadie podía entrar, nadie podía mirar hacia adentro. El arca no se podía ver de afuera, sin embargo, sí se podía ver desde el lugar santo, pero los sacerdotes sabían que detrás de ese cortinado, de ese velo, no había absolutamente nada. Este secreto se guardó durante 500 años. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, sumos sacerdotes, Anás y Caifás, tendrían que haber entrado cada uno en su tiempo al lugar santísimo y haber hecho expiación, si como sumos sacerdotes hubiesen estado oficiando correctamente. Sin embargo, no hay absolutamente ningún registro de eso. Y creemos que cuando que va a haber un arca hecho, creemos que va a haber un arca hecho, pero no será el original porque Dios no hará dos arcas. Ya dijo, no volverá a saberse de ella, ni preguntarán por ella, ni habrá otra igual. Así que, si este secreto sigue estando en medio del judaísmo rabínico, si este secreto sigue siendo como el secreto mejor guardado de que el arca no va a volver a estar, no se sabe dónde está, por más que algunos digan que sí está acá, está allá. Hay algunos que dicen que Salomón tuvo relaciones sexuales con la reina de Sabá y tuvieron un hijo, y después ese hijo vivió con Salomón, hizo una copia y se llevó la original a Etiopía, y que hasta el día de hoy está en Etiopía, está escondida, pero nadie la puede ver. Miren, queridos hermanos, según nos dice Jeremías, miren ustedes, lo vuelvo a leer porque pueden decir mil cosas, pero lo que dice. Y Jeremías dice en el capítulo 3 que no se volverá a saber absolutamente nada de eso, y lo vuelvo a leer. Y sucederá que cuando os hayáis multiplicado e incrementado en la tierra, en aquellos días, dice Yahvé, no hablarán ya del arca del pacto de Yahvé, ni les vendrá el pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visitarán, ni se hará otra. Así que, ¿dónde se va a sentar el antiungido, el anticristo?
Es probable que se quiera sentar en un arca, en un propiciatorio que será simplemente una copia del original, pero no será la verdadera. Así que, mis queridos hermanos, ese es el recorrido que hemos podido hacer, pero miren ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el santuario de Dios en el cielo fue abierto, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo. Algunos dicen que el arca fue llevada al cielo y que aparecerá nuevamente como figura del final de la, o a la mitad de la tribulación. Sin embargo, queridos hermanos, creemos que si el Señor es la propiciación por nuestro pecado, esta figura no será otra cosa más que el mismo Señor Jesús, mostrándose cuando se abran los cielos. Recuerdan ustedes que se abrirá como una especie de dimensión o de vórtice, y el cielo y la tierra, al haber quedado limpios los aires, porque Satanás ya estará con sus demonios en la tierra y no podrá estar ya entre el cielo y la tierra, estará limpio, los aires estarán limpios, ese vórtice se abrirá y será vista este arca del pacto, su cumplimiento, nuestra propiciación, el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. Hasta allí queremos llegar. Por supuesto, había muchos más detalles, pero este es el recorrido que nosotros pudimos mostrarles hoy. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Espero que haya podido ser lo más claro posible en todo esto. Gracias, Marcelo, por la explicación, la exposición de esta día, tarde, noche, sobre la pista que nos ha dejado el arca del pacto a través de las escrituras. No sé si tenemos alguna pregunta de parte de Antonio, ¿tienes una mano levantada, Antonio? No, era un afirmativo, pero ya aprovechamos la pregunta. Bueno, dale no. Exacto. Entonces, obviamente, cuando Jesús fue al templo, ya el arca no estaba allí. Exacto. Y eso significa que cuando estaba oficiando el sacerdote, era el esposo de la prima de María, ¿cómo se llama ella? De El Zacarías. padre de Juan el Bautista, Zacarías. Cuando Sí. él oficiaba allí, tampoco estaba el arca. No, porque él estaba oficiando. Si vos observás, vas a ver que él estaba oficiando en la primera parte, en la primera estancia, dice Pablo, quemando incienso. A ver si lo podemos encontrar. Pero en ese momento no estaba tampoco el arca, desde luego. No. Ya hacía 500, sí, más o menos 500 años, desde Jeremías hasta la destrucción del templo, hacía 500 años. Mira, dice, sucedió que mientras oficiaba como sacerdote en la secuencia de su turno delante de Dios, conforme a la costumbre del oficio sacerdotal, le tocó en suerte quemar incienso tras entrar al santuario de Dios. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Pero mira, y allí tuvo la visión. Entonces desde la derecha del altar del incienso se le apareció. Pero mira que en ese momento estaba Anás y Caifás. Imagínate que esos dos personas, sumos sacerdotes políticos, que ni siquiera tenían que ver con el orden sacerdotal ni el orden de Aarón. No, el Señor no iba a dejar que esos oficiaran delante del arca del pacto, de su pacto. Estos paganos impíos, ¿viste? Así que, porque los sumos sacerdotes eran los que entraban hasta el santuario interior, hasta el santo de los santos, como se llama en el hebreo, santo de los santos. Amén. Muy bien, gracias. ¿O no, por favor?
¿Alguna otra pregunta? Por acá no sé si en Facebook tenemos alguna pregunta. Fernando, por favor, si estás viendo el chat. Nuestro hermano Eliu, mientras... Sí, hermana, en el Face de momento no tenemos ninguna pregunta. Bien. Muy bien. Eliud. Sí, hermano. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ok, Abrí perdón. la cámara si quieres. Ahí está. Ok, ya, perdón. Con respecto a lo mismo que acaba de comentar el hermano, mucha razón tenía nuestro Señor Jesucristo al tratar así, ¿verdad? Al liderazgo del pueblo pues de los judíos ahí, porque fue duro contra ellos. Si hubieran tenido la representación arónica, sería algo pues, controversial, ¿verdad? Que él los tratara de esa manera. Sin en cambio, él sabía que no era una representación ahí como Dios lo había hecho, ¿verdad? Lo había especificado. Y no estando el arca, se expresaba, ¿verdad? En esos términos contra ellos. Pues porque de alguna manera conocía su manera de ser, ¿verdad? Las ambiciones que tenían, el negocio que habían formado ahí alrededor del templo y cómo se conducía. O sea, no ¿Sabes había qué? ninguna contradicción en la persona de nuestro Señor Jesucristo en su trato contra ellos. ¿Sabes qué, hermano? Ya que estás hablando, me trae a memoria lo siguiente. Cuando se rompe el velo, no se rompe el velo para que puedan entrar, sino para que puedan ver la farsa de la religión. ¿Entendés? Sí. Sí, sí. Para que vean la farsa de la religión. La religión estaba alrededor de algo hueco, de algo vacío. Ya no tenía sentido. Exactamente. ¿Eh? Entonces, No, y lo que le dice, perdón. Sí. Habla. Lo que le dice el Señor Jesús a la samaritana. Sería una gran contradicción, ¿verdad? El Ahí hecho está. de que se estuviera todo el sistema desde que fue establecido permaneciese, sería una gran contradicción el decirle eso a la samaritana, pero él sabiendo que eso ya no estaba, ya no existía, que de alguna manera estaba siendo usado como una forma, o Dios lo permitía como una forma para que se mantuviera el pueblo de Israel, ¿verdad? Mientras venía él. Imagínate vos que Flavio Josefo, él hace en antigüedades o en la guerra de los judíos, él Sí. hace todo como digo, una descripción de todas las cosas y del arca y todo, pero Flavio Josefo tenía raíces judías, él era judío, y vos fíjate que en ningún momento como historiador reconoce, y siendo él historiador inclusive de lo que pasó, de lo que pasó en el año 70, ya sabían que el arca no estaba, y sin embargo, vos fíjate que a lo primero que fue Pompeyo es a buscar el arca y no había nada. ¿Qué es lo que hace Tito? O sea, el templo queda en pie. ¿Qué es lo que hace Tito? Ya sabía que no había nada ahí adentro. Así que, ¿qué hacen? Destruyen todo. Y Josefo no dice absolutamente nada acerca de que el arca no estaba allí. Se guarda el secreto. Ahora observa, tenemos siglos y siguen diciendo los rabinos que tal rabino sabe dónde está el arca, que otro rabino sabe dónde está el arca y que, perdón, nadie sabe dónde está el arca. ¿Y recuerdas el terremoto que sucedió cuando el Señor fue crucificado? Y si ese terremoto sucedió para que el arca desapareciera definitivamente, digo yo, si ese terremoto destruyó las galerías donde estaba el arca y no apareciera nunca más,
para que nunca más se hable de ella, para que nunca más se sepa de ella? ¿Quién dice que esto no sea así? Es una apreciación personal. Sí, sí. Muy interesante. Gracias. No, por favor, mi hermano. ¿Alguien más? Nos queda, hermanos queridos, nos queda una sesión más, que es el próximo domingo, pero el próximo domingo vamos a mostrar algunos mapas de lo que hemos hablado acerca de algunos mapas del Monte de los Olivos, de cuando el Señor ponga sus pies en el Monte de los Olivos, esa grieta que se va a abrir, ese valle que se va a abrir, y vamos a tratar de mostrar más o menos, dentro de lo que entendemos y conocemos, más o menos cómo sucederá eso, y mostraremos algunos detalles de ese valle o esa grieta que se abrirá para que puedan huir los que quedaron encerrados dentro de la gran ciudad, hasta que el Señor hasta que el Señor entre por la puerta dorada. Antonio. Una última pregunta. Una Sí, cosa querido. que noté y bien interesante es que en el arca originalmente estaba la vara de Moisés, las tablas y la vasija con el maná. Pero Ujú, más y desde luego apareció cuando creo que se llama Usías, que trató de evitar que la arca se cayera y la tocó y fue fulminado en ese momento. ujú. Pero después aparece que en el arca solo estaban las tablas de la ley. Si esa arca no se podía tocar, porque Usías le tocó la vida, ¿qué pasó entre un evento y el otro? ¿Cuándo sacaron del arca la vara de Moisés y la vasija con el maná? O sea, ¿qué significado tiene de ese punto al siguiente? ¿Qué significaba que ya no estuviesen esos dos elementos? ¿Y qué pasó con ellos? La verdad no te sabría decir en qué punto desapareció, porque vos viste el camino que recorrió el arca, las cosas que pasaron por medio del arca. Dice en otra parte, no sé si Liana me puede ayudar o alguien me puede ayudar, donde dice que murieron 70 y 150.000 porque miraron adentro. A ver si alguien me puede ayudar. Yo no recuerdo bien dónde estaba, pero en ese recorrido sucede que se ve que abrieron la tapa, miraron adentro y murieron en esa ocasión, dice 70 y 150.000. Hay muchas suposiciones, pero yo creo que son 70 de los principales y 150.000 del pueblo, del pueblo. Pero ya lo voy a Hermano, encontrar. Sí, eso está en Primera de Samuel 6, del 19 al 21. a ver, si me lo puedes leer, por favor. Lo busco enseguida. ¿6 dijiste? Primera de Samuel 6. Sí, 6 del 19 al 21. Ah, sí, Le leo, dice, dale. pero los hijos de Jeconías no se agradaron de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado en el arca de Yahvé, e hizo morir de entre ellos a 70 varones y a 50 miriadas de varones, y el pueblo se enlutó porque Yahvé lo había herido con una mortandad tan grande. Bien. Vean ustedes, ¿por qué? Porque habían mirado adentro, ¿no? Habían mirado en el arca de Yahvé. Recuerden ustedes que la orden era que cuando se desarmaba, cuando se iba a desarmar el tabernáculo para avanzar, los sacerdotes debían descolgar el velo, doblarlo
y ponerlo sobre el arca, y sobre el velo una cortina de piel de tejones, y sobre eso otra cortina de azul. Pero eso era para que cuando saliera de adentro o sea, cuando se desarmara todo el tabernáculo y el pueblo se pusiese en marcha, la gente no mirara el arca. Probablemente era para que no sucediera esto que sucedió, que hizo morir de entre ellos a 70 varones y a 50.000 miriadas de varones. Es decir, 50.000 varones serán 50.000 y 70. No está muy claro eso ahí, pero por lo que yo entiendo, son 50.000 de los varones del pueblo y 70 varones de los principales. Considero que puede ser así. Y pudiese ser que en algún momento de estos, la vara de Aarón y la vasija de oro con el maná desaparecieran. Antonio y Eliud tienen la mano levantada. Con respecto a lo que acaba de comentar el hermano de Usa, que es quien toca el arca cuando tiende a caerse, parece ser, bueno, algunos interpretan que eso aconteció porque no era la forma en cómo debería de moverse el arca, ¿verdad? Sí, Porque sí. el arca sí la podían tocar siempre y cuando fueran los indicados, ¿verdad? Dentro del sacerdocio, y cómo lo tenían que hacer, y las formas que Dios había establecido. Alguien ha dicho, ¿qué problema hubiera acontecido si el arca cae al piso, o a la tierra, ¿no? Cuando la tierra es también creación de Dios. Ahí el problema era que David lo estaba haciendo fuera de la forma, ¿verdad? Cuando él unge un carro nuevo y todo lo que hace, ¿verdad? Por eso se manifiesta esa idea que Dios no acepta lo que David está haciendo. Y bueno. No pueden tocarla. Vos sabés que ellos tenían que dejar las varas puestas porque el arca no la podían tocar. Ellos tenían que tomarla de las varas, ponérsela sobre los hombros, bajarla, pero jamás tocar el arca, ni aun cuando ellos estaban autorizados, porque las varas eran precisamente para que no tocaran el arca. Y de hecho le ponían las coberturas para que saliendo de la oscuridad, porque eso estaba en oscuridad, saliendo de la oscuridad nadie la viera, nadie pudiera mirar en ella. Esa era la idea. Y las varas puestas permanentemente para que no tuvieran que levantarla. Y eso nos habla precisamente de la presencia de Dios en nosotros, en el ser humano, y que las cosas no se pueden hacer como queremos nosotros, sino exactamente como Dios quiere que se haga. Eso Gracias. es verdad, eso es verdad. ¿Alguien más por ahí? Una pregunta. Antonio. ¿Podríamos ver un paralelo entre el arca y cómo se llegaba a ella y actualmente de la religión que busca otros caminos para tratar de llegar a Dios, así como David trataba de que llegaran a Dios haciendo las cosas que Dios no pedía? Podríamos ver un paralelo entre el antiguo pacto y estos tiempos actuales, sobre que podría ser como un ejemplo para todos nosotros de que el camino de llegar a Dios es Jesucristo por la fe en Él y su gracia. ¿Podría darnos un poquito más de luz en este sentido, que de afirmar estas dos realidades? Claro que sí. Por eso el Señor dice, haz todo conforme al modelo que se te dio en el monte. Luego, observarán ustedes que Pablo no habla del templo
y no habla de cómo se había dispuesto las cosas en el templo, sino habla del tabernáculo original. Todo lo que se hizo después, sí, estuvo en el permiso de Dios y todo, sí, pero recuerden ustedes que lo original, lo que Dios le mostró en el monte a Moisés fue el tabernáculo con todas sus cosas. Claro que eso nos muestra cómo Dios quiere que se hagan las cosas, sin duda. Y cuando David hizo eso de trasladar el arca por medio de un carro, no tuvo en cuenta, no podría decir si fue por ignorancia o porque lo quiso hacer a su manera, no tuvo en cuenta cómo tenía que llevar el arca y a causa de eso murió una persona. Eso lo entristeció. ¿Y cómo supo después, o cómo hizo para saber después que tenía que llevarla por medio de los sacerdotes? Ahí tuvo en cuenta que cuando Dios dice algo, así es. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Quieren que lleguemos hasta aquí y en la próxima reunión ya nos reunimos con una buena charla? Vamos a tener un poco más de tiempo, inclusive para charlar. Así que si queda alguna pregunta, quieren hacer alguna pregunta o formularla en la próxima, anótenla y hablamos todo esto en la próxima. ¿Qué les parece? Liana. Sí, si tienen alguna pregunta, pueden enviarla también anticipadamente a info@labiblia.org. Ya tenemos algunas y las vamos a preparar para contestar la próxima semana. Agradecer Perfecto. a todos por el tiempo que han dedicado para acompañarnos y agradecemos al Señor por esta nueva sesión. Gracias Marcelo y gracias a los hermanos que nos ayudaron con las lecturas. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias a todos y Shavuot Tov, buena semana para todos y nos vemos cuando nos veamos. Un abrazo, hermano. Bendiciones, hermano. Muchas gracias a todos también. Bendiciones a todos. Gracias, Marcelo. Ha sido de mucha bendición. Gracias, por las querido hermano. enseñanzas. Dios les bendiga y los siga usando grandemente. Así es. Gracias, mis queridos hermanos. Oramos los unos por los otros. Chau, chau. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Gracias. Chau, chau.